sea tu Espíritu Santo orando y ministrando, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esta noche es un gusto tener a nuestra pastora Ángela. Ya la mayoría le conocen, ella es la esposa del pastor Joan. Ella va a estar con nosotros esta noche dando la clase del posencuentro. Así que, pastora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias a ustedes por este acogimiento que nos han dado. Y para mí es un privilegio poder traerles la palabra en esta noche. Así es de que les animo a que estén muy dispuestos. Vamos a darla toda, estar en el aquí y en el ahora. Es decir, que no esté usted conectado y cocinando y conectado y haciendo otras cosas, sino que estemos acá dispuestos para recibir el mensaje de la palabra. Amén. Bueno, entonces yo voy a empezar, voy a presentar pantalla y voy a llamar a lista, pero también a los que tienen la pantalla abierta yo les voy a poner unos puntos, ¿sí? Entonces voy a empezar llamando a lista, me contestan presente, por favor, porque no los distingo a todos, y mejor dicho, a casi nadie. Entonces me contestan presente y yo voy a mirar los que tengan la cámara encendida, me dicen, tengo la cámara, y le pongo de una vez el punto de la cámara, pero si me la quita, se la quito el punto. ¿Listo? Aichel. Ella tiene la cámara prendida, ahí está. Listo, me contestan porque yo no los veo, estoy compartiendo pantalla, entonces no los alcanzo a ver. Entonces le voy a poner, le voy a colocar, qué pena porque no había habilitado la de la cámara, entonces la voy a colocar en este momento, y por la cámara tienen derecho a 3 puntos, por tener la cámara encendida. ¿Listo? Cámara encendida. Valor del puntaje, 3 puntos. ¿Listo? Entonces, si tiene la cámara, me dice para yo ponérselo de una vez. Entonces, H tiene la cámara, ¿cierto? Bueno. Alexander. Si está con cámara, me dice con cámara presente, y si no, me dice presente. Porque yo no lo veo, por favor. Alexander. No está. Ana. Presente. Angie. Gracias, Angie. Bueno. Astrid. No está. Carlos Ahumada. No estaba, pastora. Ok. Ay, si me colaboran con los que no estén. Carlos Catalina. Daniel. David. Pastora, qué pena. Carlos, ¿qué es? ¿Qué es el recurso? ¿Tú te llamas cómo? Yo me llamo Carlos Londoño. Carlos Londoño. Ya mismo lo anoto. Carlos, estás con cámara. Carlos Okay. Alberto. Ay, se lo anoté al que no es. Espera, yo miro cómo le quito los puntos. Bueno. Carolina, Catalina, Daniel, David, Davis. Bueno, los maestros también los anoté. Diego, Edinson, Eduardo. Presente con cámara. Eduardo. Very good. Diego. Diego. Ok. Ahorita miro, le tengo que borrar a Carlos y a Eduardo, ¿cierto? Listo. Edinson, Edwin, Elizabeth,
Esperanza. Presente con cámara. ¿Elizabeth está presente? Sí. Ok, gracias, Elisa. Esperanza. Presente con cámara. Ok, Esperanza, gracias. Eugenio. Eugenio sí está. Bueno, Ferney. Freddy. Gabriel. Freddy, ¿qué? Perdón. Ah, solo tengo un Freddy. Ah, bueno, me imagino que soy yo, Freddy Sánchez, con cámara. Ah, sí, es usted. Gracias, Freddy. Dios te bendiga. Gabriel. Germán. Presente, con cámara. Profe, Germán, gracias, Germán. pastora, Sí, cuéntame. tengo una duda. Lo que pasa es que ya aparece el nombre de Héctor y antes estaba Diego. Y yo me llamo Héctor Diego. Entonces no sé si tenga los dos. Ah, yo lo anoté como Héctor, porque había otro Diego. Ah, bueno, entonces tiene que borrar los O sea que usted es Héctor. Bueno. Usted es Héctor y le quito, listo. Y a Diego le quito la cámara, pues le quito los puntos, listo. Y la asistencia. Isabel, Jordan, Jorge, Julio, Kelly, Lady. Presente y con cámara. Lady. Con cámara. Eli. Kelly, listo, Kelly, gracias. Lady también, presente y con cámara. Very good, gracias. Manuela. Manuela también está, ¿cierto? Sí. Presente con cámara. Ajá, bueno. Pero tengo Manuela O y Manuela W. ¿Cuál de las dos es? Yo soy El Manuela apellido. O. Listo, ok. Manuela Manuela. V, con cámara. Very good, Manuela, muy bien. Tenemos a Marcela, la profe. Hola, pastora, aquí estoy Hola, con cámara. Marce. Gracias. María Ángeles. Pastora, Sí, perdón, hay una alumna que está pidiendo ingreso. Ay, sí, hay 4, ya los ingresé. Gracias. Gracias, Tenemos, gracias Marcelita, tenemos a María Ángel. La profe. Mario. Natalia Rodríguez. Natalia S. Presente y con cámara. Y hay unos estudiantes que no han podido ingresar. Ya les acabé de dar ingreso. Listo, Enseguida te gracias. devuelvo con ellos. Gracias, mi amor. ¿Natalia S. o Natalia Rodríguez? Ese, Natalia S. Natalia Rodríguez, es Natalia Restrepo, presente. Ay, qué pena, la parte estaba atenta. Perdón, Natalia. Bueno, y ese no está. Sí, aquí estoy, ¿cómo que no? Very good. El pastor está presente, ¿cierto? Ya yo lo miro. Ya se nos fue. Bueno. La pastora. Hola, hola. Ah, listo, ok. Prenda la cámara, mejor para que nos pongan el punto. Sandra. Presente con cámara. Gracias, Sandrita. Sarid. Sarid no está, listo. Sebastián. Sebastián tampoco está. Seguimos con Sol Marina. Verónica. Presente con cámara. Verónica, presente con cámara. Muy bien, very good. Viviana. Presente con cámara. Ah, yo miro a Viviana. Ah, sí. Ya me acordé de Viviana. Pastora, por ahí está María Ángel también. Ah, bueno, ¿y María Ángel tiene cámara? Sí, señora, acá estoy. Ok. A ver, yo la veo para acordarme de María Ángel. Sí, listo. Bueno, por acá tenemos a Jessica. Presente con cámara. No, yo Jamie, sino la Jessica de acá del posencuentro. Muy bien. ¿Quién no llame a lista porque de pronto entró después de que lo hubo llamado? Para que me diga, porfa, para registrar la asistencia.
Yo, ¿Qué pastora. digo yo? Yo, Perdón, Juan David Juan David, tu apellido Juan. Monsalve. Entonces te tengo como David. ¿Tienes cámara, cierto? Ajá. ¿Tienes cámara Sí. activada? Sí, es que estoy llegando a la caja. Buenas noches. Listo. ¿Y qué más me falta? ¿Qué más me falta por registrar la asistencia? José Gabriel Entonces presente. yo, Daniel Marino. Hay alguien que me dice que casi no se escucha. Les pregunto, ¿todos lo escuchan? ¿Así escuchan mejor? ¿Así escuchan mejor? Yo Pastora, escucho bien. Pastora, buenas noches, José Gabriel. Listo, José Gabriel, no te veo. ¿Dónde estás para saber si te pongo 3 puntitos? Mírala. Usa la cámara. ¿Está con la cámara? Sí, señora. Listo, José Gabriel. Túa. Sí, lo tengo como Gabriel. No se asusten por los muñequitos que tengan 3 ojos, 2 o 1, sino que el mismo sistema me da el muñequito, para que no diga la pastora porque me tiene 50 ojos, Dios mío, ¿qué es esto? No, me tiene bronca, no es así. Pastora, también hay alguien que escribió, Isabel Rodríguez dice que mi nombre es Isabel, para que le Listo. ponga como que la asistencia. Entonces, Isabel, sí, le voy a poner un puntico a Isabel porque no tiene cámara, ¿listo? Pastora, a mí me quedó la duda si usted no tomó la asistencia. Don Marina Castrillón. ¿Cómo te llamas tú, muñeca, hermana? Castrillón. Con Marina, sí, yo te llamé, pero no sé si te registré. Con Marina, no, yo te pongo los 3 puntos de la cámara. Listo. ¿Y qué más me falta por asistencia? Falto yo. Cuéntame. Entré un poco. No. Pastora, yo. Sí, no. Daniel Marín. Y tiene Sí, señor. para Daniel. Daniel. Falto yo. Y también estamos por aquí con, ¿cómo le digo yo? María Eduardo Carolina. Mendoza. Eduardo Mendoza nos dice que nos falta. Eduardo no tiene cámara, ¿cierto? Ah, yo ya lo registré, Eduardo, con cámara. ¿Quién me falta por registrar? Pastora, acabo de llegar mi esposo, Ferney Restrepo. ¿Cómo se llama? Ferney. Ferney. Buenas noches. Listo. ¿Tiene cámara, Ferney? Sí, estoy con él aquí en el mismo celular. Ok, muy bien. ¿Quién más me falta por registrar? O sea, yo, Carolina. ¿Quién, Judy? No, María Carolina. María Angélica. Yo tengo María Angélica. Carolina. Carolina tiene cámara, ¿cierto? Muy bien, very good. Ok, entonces vamos a empezar. Ya oramos y vamos a disponernos para esta clase y voy a empezar. No le voy a dar el título de la clase. Sí, cuéntame. Hermano Jorge, tiene la mano levantada. Cuéntame. El hermano Jorge. No tomó mi asistencia. Jorge Narváez con cámara. Con cámara, ya se la registré. Bueno, le voy a pedir un favor y es que ustedes pueden participar de la clase. Eso me gusta muchísimo. Que mientras no estén participando, vamos a tener los micrófonos apagados. ¿Listo? Voy a colocarles en el chat un enlace. Ustedes van a entrar a ese. No, perdón, en este momento no les voy a poner enlace, sino que voy a hacer un juego y ustedes van a tratar de descubrir cómo se llama la clase con este juego. ¿Listo? Para este juego, ustedes van a hacer como cuando hacían en ese concurso con Pacheco, dame la A, o como cuando juegan un ahorcadito, deme la A, deme la B, deme la C. Ustedes van a tratar de descubrir cómo se llama la enseñanza. ¿Listo? Como yo no los estoy viendo, entonces ustedes en mucho orden activan sus micrófonos y me dicen la letra que quieren escoger. ¿Listo? Empezamos.
Ok. Tienen que pedirme una letra. La E. ¿Cuál? La E. La C. Listo. La A. Me pidieron la E. Very good. Tienen muchas E. ¿Cuál otra me pidieron? La D. Una sola. La D. La D. Very good. La L. La I. La L. La L. Muy bien. ¿Cuál otra? La M. De mamá. La M. La E. El mensaje del reino de Dios o de los cielos. Muy bien. Very good. ¡Ay, no! ¡Pastelio! Pero no lo pastelio. Yo Está muy claro. Está muy claro. Si lo pastelio no se vale. No pueden Ahí está hacer muy trampa. claro, ahí está muy claro. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Bueno, entonces el punto de Manuela y de Héctor, ¿cierto? El punto es para Manuela y para Héctor, ¿cierto? Bueno, pastora, gracias. Entonces le doy el punto a Manuela. ¿Es Manuela O? Manuela V. A V. A Manuela V le doy un punto. Y a Héctor, ojo que cada que me participen y lo hagan bien, les voy a dar un punto. ¿Listo? Vamos a ver quién es el que queda con más puntos al finalizar la clase. Ahora, ya saben cómo se llama la clase. La clase nos la dijo Diego, el mensaje, ¿cierto? Del reino. El mensaje del reino de Dios o de reino o de los cielos. ¿Listo? Así se llama la clase. Muy bien, vamos a disponernos para recibir esta clase. Y para recibir esta clase, yo quiero indagar en los saberes previos, pero les voy a pedir el favor que ustedes no van a pastelear, ¿listo? Sino que ustedes lo que van a hacer es que van a ir a una dirección que yo les voy a colocar en el chat. Y en esa dirección que yo les voy a colocar en el chat, ustedes van a escribir la pregunta, van a resolver la pregunta que yo les voy a colocar. ¿Ok? ¿Me hago entender? Entonces van a ir al chat de nuestra reunión. Y ahí yo les voy a colocar un enlace. Ustedes le van a dar clic a ese enlace. Cuando le den clic a ese enlace, les va a salir una pregunta. Esa pregunta dice así: mencione 2 personajes que consideres fueron los primeros mensajeros del reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Como usted va a encontrar 2 líneas, entonces si usted, por ejemplo, cree que fue el apóstol Pablo y fue Pedro, entonces en una pone apóstol Pablo, en otra pone Pedro. Si usted cree que fue Pepito y Menganita, en una pone Pepito, en otra línea pone Menganita. Porque a usted le van a salir 2 líneas cuando le dé clic a ese enlace. Entonces, porfa, dele clic a ese enlace y en las 2 líneas, en una me coloca un nombre que usted considere que fueron los primeros mensajeros del reino de los cielos. Pastora, no me salen las 2 líneas. No tiene las 2 líneas. Pastora, no sale. No. Ya iba a escribir. Ay, Yo también iba a escribir ya. espere, yo miro a ver si me equivoqué de mentirme. Se quedó leyendo. Ah, sí, tienen razón. Espere, yo lo interrumpo. Y les voy a dar el link. Él sale como si fuera el que yo estoy mostrando, ¿cierto? Pero yo necesito a alguien a la clase. Listo, voy a volverles a copiar el link en el chat y omitan el anterior, qué pena. Era para que estaban atentos. Entonces les va a salir 2 líneas y usted va a hacer, es la línea, en una escribe un nombre y en otra otro. No vaya a escribir 2 nombres en la misma línea, por favor. ¿Listo?
y ustedes van a ver en pantalla lo que escriben sus compañeros. Pero no, muy bien, ya empezaron a escribir, muy bien. Escriben Juan el Bautista y escriben Jesús. Cuando escriben Juan, yo estoy asumiendo que es Juan el discípulo de Jesús. Escriben Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Jesús. Han escrito hasta el momento 5 personas, ánimo, van 7, Pedro. Ustedes ven que Juan el Bautista es el que se resalta, quiere decir que la mayoría aducen que Juan el Bautista es de los primeros. También Lucas. Muy bien, van 12, ánimo, otros 4 que se motiven a participar, para yo saber quiénes piensan ustedes que son. Uy, que esta pastora puso Cuéntame. Yo no sé poner esto. Voy a silenciar a los que no están participando para que nos podamos escuchar. ¿Listo? Ok. Entonces, podemos observar que participaron 15 personas. Como somos en el grupo más, entonces invito a que se motiven más a participar. Estamos en este momento 32 personas, que por lo menos 20 contesten. ¿Listo? Entonces, ánimo pues, a ver. Yo estoy en el celular y a mí no me dio para responder. Ah, sí, tranquilo. Si está en el celular, no se preocupe. Sí te da, pero es más vueltecita. Bueno, entonces vamos a empezar con esto que tenemos acá. Esto es para saber, indagar saberes previos. Entonces, la mayoría, ustedes ven que lo que sobresale aquí son Juan el Bautista y Jesús. Y en efecto, ellos son los 2 primeros mensajeros, Juan el Bautista y Jesús. Quiero saber quién me mencionó a Noé, para que nos cuente, nos cuente. Perdón. ¿Alguien nos quiere contar por qué mencionó a Noé? Bueno, ustedes van a ver que la palabra reino de los cielos como tal empieza a mencionarse, es en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿cuáles de los que escribieron acá no deberían estar? Ayúdenme. Noé. Pastora Noé, muy bien. ¿Quién más? Pastora Moisés. Pastora, yo creo Moisés que tampoco. porque son solamente los 4 primeros que son del Nuevo Testamento, son Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Ok, y aunque Mateo es el primero, no necesariamente él fue el que anunció en primer lugar el mensaje del reino de los cielos. Él lo que hizo fue, guiado por el Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo. De hecho, el Evangelio según San Mateo es un solo Evangelio. Los 4 Evangelios realmente no se dicen los 4 Evangelios, sino que es un solo Evangelio, ¿sí? Uno lo escribe Mateo, otro lo escribe Marcos, otro Lucas, otro Juan. No cabe dentro de la clase decir a qué hace referencia a cada uno, pero sí quiero explicarles que no significa que porque Mateo sea el primer libro, sea el primero que habló del reino de los cielos, sino que vamos a ir a la palabra para que podamos entender. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a comenzar nuestra enseñanza y ya les quedó claro por qué algunos de los discípulos no pueden ser exactamente los discípulos, porque no necesariamente que hayan escrito los evangelios da cuenta de que fueron los primeros mensajeros. La Biblia es la que nos va a dar la respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a empezar la clase, la hemos dividido en 5 momentos. Esta clase que vamos a ver hoy es la clase número 6 del posencuentro, y el primer momento es la etapa de exploración, que como lo acabamos de ver, hicimos un Word donde tratamos de descubrir cómo se llamaba la clase, y un Mentimeter donde y lo que hicimos fue indagar saberes previos, ¿cierto? En ese Mentimeter lo que hicimos fue identificar cuáles eran aquellos autores, los 2 primeros, no autores, sino los 2 primeros mensajeros
del reino de los cielos, ¿sí? Y entonces tenemos que la mayoría de ustedes escribió que fue Juan el Bautista y fue Jesús. Vamos a entrar entonces a la etapa de estructuración para mirar quién está en lo correcto. Entonces la palabra nos va a dar la respuesta. Como lo expresó ahorita, creo que fue Héctor y la esposa, permiso, yo lo ingreso a alguien. Como lo expresó ahorita Héctor y la esposa, entonces, ¿quién recuerda el nombre de la clase? A ver. El mensaje del reino de Dios o de los cielos. Muy bien. Como yo no los veo, les voy a pedir el favor que sean muy participativos y no van a esperar a que yo les dé la palabra, sino que ustedes van a ir hablando porque yo no los voy a ver. ¿Listo? Activen el micrófono y hablan. Entonces, el mensaje del reino de Dios o de los cielos. Y el fundamento bíblico lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 2. Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 2, y nos va a dar la respuesta de esa pregunta que yo les hice en el Mentímetro. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Quién vino? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el primer mensajero que vemos aquí es ¿quién? Juan el Bautista. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esta clase? Tenemos un objetivo claro que es que ustedes puedan identificar los primeros mensajeros del reino de los cielos en el Nuevo Testamento y su armonía con lo enunciado por algunos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Con qué fin? Para que ese mensaje lo podamos aplicar a nuestra vida, ese mensaje de salvación. ¿Cómo lo vamos a abordar? Vamos a tener en cuenta estos criterios de evaluación. Recuerden que en nuestra escuela de líderes se trabaja la información, la formación y la transformación. Entonces, desde esos tres aspectos que tienen que ver con el saber en las competencias, el ser, el hacer y el convivir, ¿cierto? Entonces, vamos a abordar estos criterios de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes terminen toda la clase completa, incluyendo los devocionales, ustedes van a evidenciar si sí lograron esto. Entonces, ustedes hacen sí o no, tachan sí o no lo logré, y lo mismo su profesor. Por ejemplo, identifica cuáles son los dos primeros mensajeros del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, al finalizar la clase, usted va a decir si sí los identifica o no. Comprende el contenido del mensaje de Juan, de Cristo y de los profetas y la motivación del mismo. Entonces, usted al finalizar la clase va a decir si usted lo comprende o no y cuál fue la motivación. Permiso, yo le doy ingreso a otra persona. Otro criterio de evaluación que tenemos establecido es, entiende el contenido del mensaje que Cristo anunció y se encarga también de anunciarlo a las demás personas. Entonces, sí, solamente aprendamos, sino que también podamos enseñar a otros. Otro criterio es, demuestra en su manera de vivir que interioriza el mensaje de gozo de Jesús. Por favor, me ayudan con los micrófonos, los que no están participando, sí. El mensaje de gozo de Jesús, tanto en sus pensamientos como en sus actos, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros que tenemos a Cristo estamos pasando por la misma situación que está pasando todos los seres humanos acá en Colombia, que estamos viviendo una pandemia y una situación difícil de violencia, escasez de empleo, escasez de alimento, que eso puede generar una angustia. Pero como nosotros tenemos a Cristo, a medida que vamos aprendiendo, vamos a demostrar en nuestra manera de vivir que el mensaje de Jesús va a traer gozo a pesar de cualquier circunstancia.
Si, por ejemplo, a uno usted asistiendo a las clases del posencuentro, haciendo, me colaboran con los micrófonos. Sandra Chávez, que tiene el micrófono abierto y estamos escuchando todo. Sandra Chávez. Ya la silencié. ¿Quién más está hablando? Es la señora Sandra Chávez que aún todavía tiene el micrófono. Ok, la voy a abierto y buscar y la silencio. Y el señor Julio Meneses también lo tiene encendido. Julio lo tiene apagado. Y Sandra sí lo tiene encendido. Estoy silenciando a Sandra y continuamos. Muy bien. Pero no me deja silenciarla. Ok, ya la silencié. Pero siguió un micrófono encendido. ¿Quién es? Ayúdenme a identificar. El mío. El suyo es el mismo. Es el mío. Profe, ese con retorno. Ah, es que ya volvió. ¿Se escucha con retorno? Sí, señora. Se repite Gracias su por voz. decirme. Voy a corregir ese retorno. El retorno es por la página que estoy presentando. Voy a dejar de presentar. ¿Cómo hacemos para quitar ese retorno? Porque me quedé fijada, dejé fija allá. Pastora, pero ya se lo escucha bien. ¿Ya se me escucha bien? Listo. Pastora, ahí esos micrófonos prendidos. Sandra Chávez y Sol María también lo tienen prendidos. Ya. Ya silencié. Habita y ya la silencié. Ok. Colabórenme con eso para no tener que interrumpir tanto. Entonces les decía que nosotros tenemos que en nuestra manera de vivir evidenciar lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Muchas de las cosas. ¿Aló? Muchas de las cosas que yo les estoy evaluando acá en esta rúbrica, eso se llama una rúbrica, no son de la clase, sino que algunas son de los devocionales. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante que ustedes hagan los devocionales, es decir, nos es necesario estar atentos en la clase, participar en la clase y hacer las actividades complementarias de la clase, que son los devocionales, ¿cierto? Si las hacemos, vamos a lograr alcanzar todo esto que se pide acá, que al finalizar lo vamos a revisar de nuevo. Ahora, vamos entonces a entrar al segundo momento de la clase, que es el momento de estructuración. La estructuración tiene que ver con la clase en sí. Entonces, vamos a ver la clase. La clase está desarrollada desde 3 aspectos. El primero son los primeros mensajeros. El segundo aspecto es el cumplimiento del mensaje. Y el tercer aspecto es Jesús como el mensajero de Dios. Entonces vamos al primer aspecto desde otros 2 aspectos. Sí, cuéntame. ¿Podría repetir el último, por favor, que se le entrecortó un poquito? No le escuché muy bien, por favor. Muchas gracias por decirme. En la etapa de estructuración tiene que ver con la clase en sí. Ya vimos la exploración, que yo quería saber ustedes qué pensaban, para yo saber si sabían quién eran los mensajeros. Algunos sabían, otros se habían confundido, pensaban que Mateo, por ser el primer libro de la Biblia, era el mensajero, pero no, Mateo es el primero que escribió, pues el primer libro que aparece registrado que escribió, aunque no necesariamente en el orden en que están escritos, tiene que ser que fueron, en el que están colocados en la Biblia, tiene que ser que fueron escritos.
Estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y como les dije, ya ustedes no van a volver a decir el Evangelio de Mateo. Es el Evangelio de Jesucristo. ¿El Evangelio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces no se dice Evangelio de Mateo, no se dice Evangelio de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Se dice el Evangelio según San Mateo, según Marcos. Miren, y vean que ustedes abren la Biblia y dice así, Evangelio según San Mateo, ¿sí? Evangelio según San Marcos o según Marcos. Evangelio según Lucas, que Lucas fue un médico, por eso ahí no dice Lucas. Y no dice San Lucas. Y Evangelio según Juan, ¿sí? Entonces, pero el Evangelio es el Evangelio ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Entonces vamos a abordar en primer lugar los primeros mensajeros y luego vemos este otro componente. Empecemos con los primeros mensajeros. El evangelista Mateo es el único que presenta a Juan el Bautista y a nuestro Señor Jesucristo en contextos con la realidad del reino de los cielos. Si ustedes miran, el evangelio que más menciona el reino de los cielos es Mateo, el evangelio según San Mateo. La tarea de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor, era anunciar un acontecimiento muy especial y era anunciar que Cristo vendría a traernos la salvación, que Cristo ya estaba ahí, que Cristo estaba a las puertas. Resulta de que ya vimos entonces, ¿quién me recuerda quiénes son los dos mensajeros? Pastora, Juan y Jesús. A ver, ¿quiénes son los dos mensajeros? Juan el Bautista y Jesús. Muy bien, Viviana. Juan el Bautista y Jesús. Viviana, te has ganado una participación. Se la voy a anotar una vez para que no se me olvide. Entonces, Juan el Bautista y Jesús. ¿Escuchan eco? Bueno, Juan el Bautista y Jesús fueron los dos primeros mensajeros. Eso nunca se les va a olvidar. ¿Listo? Juan el Bautista y Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, sí, señora. Vamos a aprender entonces cuál fue el contenido de ese mensaje que ellos dieron. Si ellos fueron los dos primeros que anunciaron ese mensaje del reino de los cielos o el mensaje del reino de Dios, ¿qué era ese contenido de ese mensaje? Si era Jesús, tiene que ser un contenido muy importante. Entonces vamos a mirar. El contenido que aquí vemos de este mensaje es arrepentidos. Juan el Bautista dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentidos viene de esta palabra metanoeo. Diga conmigo, metanoeo. Metanoeo. Muy bien, very good. Metanoeo, meta significa cambio. Se van a acordar de la mariposa, por eso puse la mariposa acá para que no se les olvide. Arrepentimiento significa cambio. Si yo me arrepiento, debo de tener un cambio. La mariposa inicialmente oruga, pero después, bueno, huevos, oruga y después se vuelven ¿qué? En mariposa. Entonces decimos que ella sufre una metamorfosis, o sea, meta, cambio, morfosis en la forma. Nosotros necesitamos evidenciar, si estamos arrepentidos, necesitamos evidenciar un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. En la Biblia le escribió a los romanos y les dijo que nosotros en Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en un cristiano, este se tiene que evidenciar en su manera de vivir. Por eso, en la rúbrica que les mostré ahorita, muchas de esas evidencias de aprendizaje tienen que ver con su manera de ser, tienen que ver con su manera de actuar. Entonces, él nos dice arrepentidos. Ahora, resulta de que la idea central
que Dios quería decirnos con la palabra arrepentíos, que quería decir a través de Juan el Bautista, no se la estaba diciendo solamente a los gentiles, sino que se la estaba diciendo también a su pueblo, al pueblo judío. Y la idea central era que ellos se vieran a sí mismos como pecadores. Seamos sinceros, levantemos la mano aquellos que cuando no conocíamos a Dios pensábamos que éramos muy buenos y perfumábamos el cielo. Y pensábamos que éramos buenos. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo soy muy bueno. Así pensábamos nosotros, yo pensaba así. La Biblia nos dice que no hay bueno ni aun uno. Eso dice la Biblia. No hay bueno ni aun uno. Cuando uno conoce verdaderamente el Evangelio, uno se da cuenta que es un vil pecador, que uno necesita arrepentirse, que uno necesita volverse a Dios, que uno necesita de Dios, ¿cierto? Cuando no conocemos a Dios pensábamos que no, pero cuando lo conocemos nos damos cuenta de que somos pecadores, que estamos bajo el juicio del Señor a causa de la rebelión, a causa del pecado que hay contra nosotros, ¿cierto? Que hemos pecado contra Dios. Ahora, resulta de que yo les voy a hablar, en el Antiguo Testamento hay muchos versículos, yo quise traerles 3 en especial y voy a hablarles de 3 profetas. Y si ustedes miran, yo quiero que ustedes me ayuden a identificar cuál es la palabra que estos 3 profetas repiten. Vamos a leer juntos. Oseas 14, del 1 al 2, dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces ya leímos Oseas y vamos a leer otro profeta y vamos a ver que hay una palabra que se repite. Jeremías. Jeremías dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Ya encontraron una palabra que está aquí y que se repitió en el anterior? Sí, señor. Vuélvete. ¿Quién dijo vuélvete? Vuélvete. Yo, Isabel. Isabel, gracias Isabel. Bueno, ahora vamos a ver el otro profeta. El otro profeta es Ezequiel. Miren lo que dice Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dígame cuál es la palabra que se percibe en los 3. Impío. Volver. Vuelve. Hermano, Vamos a ver. hay un hermano que se presenta y no sé el nombre de él. ¿Me regala su nombre, por favor? Pastora. Es un hermano que en la cámara se ve como si fue, pues aparece el nombre de Marta, pero él me participó y no sé cómo se llama, para que me recuerde. John Freddy Sánchez, pastora. Gracias, sí es usted, Freddy Sánchez. Ya mismo le colocó su participación y a Isabel también se la puso. Gracias. Muy bien. Entonces vemos
que lo que aquí se está repitiendo es volvemos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar por qué el Señor nos dice volvemos. Entonces, vamos a hacer un repasito. Yo soy así de enseñar y ir repasando. Empecemos. ¿Quiénes son los primeros dos mensajeros? Jesús y Juan Bautista y Jesús. Jesús y Juan el Bautista. Y Juan el Bautista. Muy bien. El contenido del mensaje que nos dice. Arrepentidos. Arrepentidos y qué. y la conversión de los Que volvamos al Señor. Nos está diciendo siempre el Señor. Arrepiéntase y vuélvase a mí. Escúcheme lo que les voy a decir. Escúcheme. Nosotros tenemos un privilegio muy grande porque estamos en una iglesia que no nos predica otro evangelio distinto a este. Estamos en una iglesia que nos predica el evangelio de Cristo. La Biblia dice que en estos tiempos vendrán falsos maestros que enseñarán otro evangelio. Dice, a los tales no oigas. El verdadero evangelio lleva a una persona al arrepentimiento, a volverse al Señor. Si usted mira las prédicas que nos dan nuestros pastores, todas nos están orientando a volvernos al Señor. Así nos den una palabra de consuelo, nos dicen que nos volvamos al Señor, nos dicen que nos arrepintamos. ¿Me hago entender? Entonces, el contenido del mensaje del evangelio es arrepentirnos y volvernos al Señor. Hoy en día, no sé si han escuchado un falso evangelio que se levantó, que es el evangelio de la prosperidad. Entonces, yo les voy a dar un consejo. Cuando usted se vaya a ganar un nuevo, no se lo gane con ese evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? Yo lo llamo el evangelio chocolatina, porque se derrite con cualquier sol. Es personas que dicen, venga a la iglesia, venga, vamos al Señor y el Señor le va a quitar esos problemas. Venga, vamos al Señor y el Señor lo va a sanar. Venga, vamos al Señor y el Señor le va a ayudar. No. Nosotros tenemos que mostrarle a la gente, no el plan maravilloso de una vida de bendición, sin problemas, sin deudas, sin dificultades, se encuentra el Señor, sino una vida de que usted necesita arrepentirse de sus pecados. Yo tengo que llegar a Jesús porque tengo que ser consciente de que soy pecador y necesito, solo Él me puede perdonar los pecados. Entonces voy a repasar. Los primeros mensajeros fue Juan el Bautista y Jesús. Y el contenido del mensaje es arrepentidos y volveos a mí. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén, amén. Hermana, me hace un favor y me repite la palabra meta, ¿qué? Metanoeo significa cambio, cambiar de manera de pensar y de manera de actuar. Meta significa cambio, noeo, cambiar la manera de pensar y de actuar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, señora, entendido. Listo. Vamos para la parte B. Mire, ya hicimos estas dos partes. Vamos para la B. La motivación del mensaje. La motivación del mensaje vamos a encontrarla en la palabra. Vamos a leer despacio. Cuando usted encuentre, hay palabras en la Biblia que nos dice como, ¿quiénes estuvieron en la predica que mi esposo dio el domingo en el tercer culto? Ayer. Amén. Antier. Amén. Que se Amén. llama motivos y razones, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo encuentra usted un motivo y una razón? Cuando encuentra un para o un por qué, o un por lo cual. Listo, entonces vamos a leerlo y vamos a buscar ese por qué. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice así, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mire el por qué. El por qué es el motivo. Entonces, ¿por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo lo dijo Jesús? Jesús lo dijo en Mateo 4:17, parte B. Dijo así, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, ¿qué quiere decir eso de que el reino de los cielos? Mire que tanto Juan como Jesús nos muestran la misma motivación.
¿Por qué me tengo que arrepentir? Mire, hay gente que se arrepiente porque no quiere vivir las consecuencias del pecado. Entonces, ¿sabe qué pasa con esas personas? Que en ese momento que se arrepienten, aparentemente se arrepienten, lloran, van a la iglesia, pero después se apartan. Pero si usted se arrepiente porque usted se da cuenta que el reino de los cielos, que Jesús ha llegado a su corazón, que Jesús ha llegado a su vida, que Él quiere transformar su vida, que Él quiere morar en usted, usted dice, yo Señor no soy digna de ti, Señor perdóname, yo he pecado, yo te he fallado, yo quiero vivir para ti. Si usted tiene un corazón arrepentido porque el reino de Dios ha llegado a su vida, usted va a permanecer. Entonces, la motivación, el motivo de ese mensaje es que yo me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Porque viene Jesús, porque el Rey viene. Porque el reino de los cielos se acerca. Ha llegado, no porque viene Jesús, ha llegado. Porque el reino de los cielos. Exacto, entonces, ¿qué quiere decir? A ver, pilas pues, ¿qué quiere decir reino? Si hay un reino es porque hay un ¿qué? Hay un rey. Un rey que nos gobierna. Un reino es porque hay un rey que gobierna. Entonces, tanto el pueblo gentil como el pueblo judío tenían que arrepentirse. Porque a pesar de que Dios llamó a los judíos y Dios quería ser el rey de ese pueblo desechó a Jesús como rey. ¿Cuántos escucharon una palabra muy linda que nos dio el pastor Freddy Gallo, donde él nos hablaba de que desecharon al rey de reyes? Desechando al rey de reyes. Ellos le dijeron a Samuel, no, nosotros queremos ser como las demás naciones, nosotros queremos que nos dé un rey, que sea un hombre el que nos dirija. Desecharon al rey de reyes. Entonces ahí Dios se apartó, se alejó de ellos y dejó que los gobernara un hombre. Y sufrieron y ven todo, leyendo la Biblia, leyendo primer y segundo libro de Reyes, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, le da dolor a uno ver la situación del pueblo y le parece a uno que está viendo ahí a Colombia, que está viendo a la vida de uno ahí, ¿cierto? Entonces, tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil tenían que arrepentirse y convertirse. ¿Por qué? Porque el rey viene, porque el reino de los cielos se había acercado. Y un rey merece ¿qué? Un rey merece respeto, un rey merece honra. La gloria. Mire, Reconocimiento. Reconocimiento. Los que no se arrepienten, los que no se convierten, no pueden hacer de Jesús el rey de sus corazones. Yo tengo que decidir si voy a dejar que Jesús sea el rey de mi corazón o si yo voy a ser mi propio rey. Porque yo digo, no, es que a mí me parece, es que yo pienso, es que yo no quiero hacer así. Pero yo ya sé, cuando yo me arrepiento de verdad, porque el reino de los cielos ha llegado a mi vida, porque le doy a Cristo el señorío de mi vida, porque dejo que Él sea el rey de mi corazón, entonces ya yo le entrego a Él todas las áreas de mi vida. Yo le entrego a Él mis emociones, yo le entrego a Él mis sentimientos, yo le entrego a Él mis decisiones. Yo empiezo a vivir conforme a los principios establecidos en la palabra. Yo no empiezo a pensar, ay, es que la filosofía piensa esto, la sociología esto, es que yo soy muy estudiosa y las matemáticas dicen esto. No, para mí eso es en un segundo plano, porque lo primero, el primer criterio de vida es la palabra, porque si Él es mi rey, yo hago lo que mi rey me dice. Entonces, amén. ¿Cómo sé yo que si hay un genuino arrepentimiento cuando yo he hecho de Dios el rey de mi corazón? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Ellos le han dicho a Dios, queremos es otro rey, queremos que otro nos gobierne. Cuando nosotros éramos adolescentes, un día le dijimos a los papás, yo quiero hacer lo que me da el deseo, para no decir la otra palabra. Bueno. Sí. Yo quiero hacer lo que me da el deseo, déjeme hacer con mi vida lo que quiera, déjeme, usted ya vivió la suya, yo quiero vivir mi vida.
Y nos fuimos, nos hundimos, como vimos en el encuentro, como el hijo pródigo, pero Dios nos dio un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, nos arrepentimos y ese reino llegó a nuestro corazón, hicimos de Dios ese rey. La pregunta es, ¿todavía está Él como rey en nuestro corazón? Cuando nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, algún área es el yo el que está gobernando. En algún área de nuestra vida. Puede ser en las emociones, los jóvenes, que la Biblia nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y uno, ay, pero es que el vecino, Señor, no le falta sino que sea cristiano, Señor, vas a que un noviazgo misionero. Y el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Cierto? La Biblia nos dice a los casados que cualquiera que desea una mujer en su corazón y a nosotras la mujer en su nombre, ya adulteró. Así de sencillo. Entonces, si yo no me he arrepentido, si yo no le he entregado a Dios cada área de mi vida, por eso muchas personas dicen, pastora, es que no puedo, es que es tan difícil, es porque no han hecho de Dios el rey de su vida. El reino de Dios no ha llegado a su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señora. ¿Aló? Sí, pastora. Sí. Amén, amén, pastor. Sí, pastora, amén. A mí me gusta repasar para que aprendan. ¿Listo? ¿Quiénes son los primeros mensajeros? Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista y Jesús. ¿Cuál es el contenido del mensaje? Arrepentidos. Arrepentimiento a Jehová. Y volveos a mí, porque muchas veces así hayamos ido al encuentro, nos apartamos y el Señor me dice, vuélvete, volveos a mí, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación por la que me tengo que volver? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos está cerca. Muy bien, very good, así me gusta. Vamos a ver el segundo punto, que es el cumplimiento del mensaje. El evangelista nos dice algo muy tremendo, y es que en Mateo capítulo 4, versículo 12, les voy a contar primero algo. Resulta de que a Juan lo metieron preso por anunciar el evangelio. Ustedes saben que a él si han leído el evangelio, en los diferentes, según San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos, si ustedes lo han leído, perdón por el San, se me pega, Lucas, Juan, Marcos y Mateo, si ustedes lo han leído, se dan cuenta se les está cortando mucho, yo no le estoy escuchando muy bien. No sé los demás hermanos cómo escuchan a la paz. Gracias por decirme, lo voy a repetir. Si ustedes han leído el evangelio en las cuatro declaraciones que hace Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio de Jesucristo, se han dado cuenta que había una persona que era un funcionario muy importante y no quería a Juan, porque él vivía en adulterio. Entonces él no quería a Juan porque Juan les estaba anunciando el evangelio, les decía que se arrepintieran, que se convirtieran, y Juan decía, manada de víboras, así decía, a calzón quitado. Juan les decía, arrepiéntase, huyan de la ira venidera, así decía Juan el Bautista. Entonces él no lo quería y lo metió a la cárcel y después le quitó la cabeza. Juan murió, a Juan le cortaron la cabeza, ¿cierto? Resulta de que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿qué hizo Jesús? Volvió a Galilea. Y en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a ir entendiendo cuál es el contenido o el cumplimiento de este mensaje. Vamos a entender. Entonces, primero empezó a predicar Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo metieron preso. Entonces, inmediatamente Jesús fue a Galilea y empezó a anunciar. Pero así como pasa por acá, por Medellín, por Bello, por muchas ciudades, por allá también corrían los rumores. Entonces, cuando Juan el Bautista se dio cuenta de que Jesús estaba predicando, Juan el Bautista mandó a hacerle una pregunta a Jesús. Voy a llamar a cualquiera,
Y el que yo llame me va a buscar ese versículo. ¿Cuál versículo? Me va a buscar Lucas 7 del 18 al 20. Pilas pues, que es el que salga acá al azar. Listo. Vamos a ver quién sale. ¿Sí vieron quién salió? Verónica. Verónica, tú nos lees, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 18 al 20. Y enseguida digo quién lee el otro. ¿Listo? ¿No era capítulo 7? 4. Lucas 4. No era 7. Ah, yo miro si me equivoqué. Espere, yo miro. Se dijo que era 7. Sí, 7. Sí, perdón, me equivoqué. Lucas 7, del 18 al 20. Sí, hágale, Marce. Bueno, Verónica, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro, perdón? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, resulta de que Dios les había anunciado que Él iba a enviar un Salvador, ¿sí? Que Él iba a enviar a alguien que iba a redimirlos, que los iba a salvar de sus penurias. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que, por ejemplo, en el libro de los jueces, ellos pecaban, se volvían a Dios, Dios levantaba un líder, el líder los libraba de la esclavitud que tenían del pueblo que los estuviera asediando, y ellos después volvían y pecaban. Entonces ellos esperaban que el Salvador que Dios iba a enviar era de estos mismos líderes, era alguien que los iba a librar. En ese momento ellos estaban bajo el imperio romano. Entonces ellos se imaginaban que el Salvador que iba a llegar era que iba a venir así como Sansón, así todo cuajo, y los iba a librar de los romanos, y pum, 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 tas, 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 y se iba a disfrazar de soldado romano, y listo, quedaron libres. Pero no, era una salvación más grande, porque es una salvación que sigue vigente hoy, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús, y dice, le dice a los discípulos, vayan, pregúntenle si él es el que ha de venir o si esperamos a otro. Voy a escoger otra persona y vamos a ver quién nos van a... Pilas pues, el que yo diga Biblia lista y va a leer Edwin va a leer desde el versículo 21 al 23 para que nos cuente la respuesta que le da Jesús a Juan el Bautista. Edwin, tiene la palabra. Edwin no vino. No está. Se dejó pillar, se voló. Bueno, entonces, a ver, yo le pongo a Edwin una notica de voladita. Ah, no, es que Edwin no vino. Bueno, voy a llamar a otro. Jordan. Jordan tiene la palabra. Mateo 7, y va a leer la respuesta de Jesús, que está desde el versículo 21 hasta el 23. Dale. Lucas 7, 21 Pues al leo 23. Mateo 7, 21 al 23. Lucas 7, perdón, Jordan. Lucas 7, del 21 al 23. Listo. Ok. Dale. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí.
Hasta ahí, hasta el 23. Muchas gracias. Bueno, entonces podemos ver que en ese momento en que Juan le mandó preguntar a Jesús, Jesús hizo milagros. Sanó a varios. ¿Y qué hizo Jesús? Cerró con broche de oro, dijo, y dígale que a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio de Dios no es solamente milagros, no es solamente prodigios, sino que también es predicar a Cristo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es anunciar a Cristo. ¿Cómo se ve el cumplimiento? ¿Cómo se ve el cumplimiento del evangelio, del mensaje? Cuando se anuncia el evangelio de Cristo. ¿El evangelio de qué? De Cristo. De Cristo. Cuando se anuncia el evangelio de Cristo. Muy bien, entonces continuemos. Entonces miren que no se refiere solamente a los milagros, sino también a predicar el evangelio a los pobres y a anunciar el evangelio a toda criatura. Estas palabras que van a implicar el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías, y que no solamente se manifiestan los milagros que hace Jesús, sino que también cuando tú y yo predicamos el evangelio. En Lucas 16:16, mire lo que dice Lucas 16:16, y yo señalé una palabra y vamos a ver quién es capaz de identificar esa palabra que señalé, porque la señalé muy tenue. Dice, la ley y los profetas serán hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Desde entonces. Desde entonces. La ley. Aquí está Juan, aquí está Juan. Antes de Juan se anunciaba la ley y los profetas. Desde entonces se anuncia el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Cuál es el cumplimiento del mensaje? El evangelio de Cristo. Cuando Cristo mismo viene y nos anuncia el evangelio. Cuando Cristo mismo viene y no solamente nos anuncia el evangelio, nos vive el evangelio. Cuando Cristo mismo viene, no solamente nos anuncia el evangelio, nos vive el evangelio, sino que nos permite entrar a su reino. Amén. Entonces, en otras palabras, en la predicación del evangelio se ha realizado aquello que solo era una expectativa en la ley de los profetas. En la ley de los profetas, si ustedes leen la Biblia completica, se la recomiendo que la lean completica, y al principio es difícil entenderla, pero ustedes le pueden pedir al Espíritu Santo que les dé sabiduría. Yo a los muchachos les envío cuando me acuerdo, porque todos los días yo leo la Biblia y doy una explicación de la Biblia. En este momento, mañana empiezo el libro de Esdras, pero empecé desde el primer día de enero en Génesis 1. Leo y explico. Y ustedes van a ver que en la Biblia, en la palabra de Dios, los sacerdotes judíos podían entrar a la presencia de Dios, ¿sabe cuántas veces al año? Una sola vez, y solamente era el sacerdote, el sumo sacerdote el que podía entrar. Pero ya con la predicación del evangelio, cuando el Señor dice el reino de Dios ha llegado a vosotros, lo que el Señor nos está diciendo es, mire, me hice carne, estoy aquí, estoy con ustedes, ya ustedes pueden acercarse a mí cuando quieran, ¿sí? Entonces ahí se da el cumplimiento del mensaje cuando Jesús viene y predica reiteradamente, y siempre se va a resumir con la palabra evangelio. Entonces me van a buscar estas citas y el que salga la va a leer. Mateo 4:23 y Mateo 9:35. Vamos a ver quién sale esta vez. Mateo 4:23. Yo leo Mateo 4:23. Vamos a ver si sales. Listo, para que todos puedan. Perdón. Carolina, Mateo 4:23. Carolina, ¿estás ahí? Amén. Listo, Caro. Permiso, que es 4, Mateo 4:23. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. No sé cómo se dice, pastora. Capernaum, no, hágale que yo también me sé solamente el español, tranquilo.
Bueno, ahora otro que me lea Mateo 9:35, ya voy a decir quién. Listo, Mateo 9:35 y vamos a ver quién nos sale. Héctor, Mateo 9:35. ¿Dónde está? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, a esa niña, la que me acabo de leer, porque me leyó en otra versión, pero realmente en la versión de Reina Valera dice evangelio. Listo. Vámonos entonces con, me van a leer Mateo 24:14. Mateo, y lo va a leer Eugenio. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Eugenio no está. Listo. ¿Qué será charlando? Amén, amén. Ah, bueno, Eugenio. Dice la palabra. Amén, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, muy bien. Okay. Amén. Entonces, mire que dice que será predicado este evangelio, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Solamente en el tiempo de Jesús? Hasta el fin. Hasta el fin. O sea que ¿a quién le toca hoy predicar ese evangelio? A nosotros. Cuando pase A nosotros, a todos nosotros nos toca anunciar el evangelio. Amén. Y vamos a leer Mateo 26:13. Y lo va a leer, vamos a ver quién nos sale. Mateo 26:13. Elizabeth C. Elizabeth Correa, creo que es. Elisa. Amén. 22:13. Sí, Elisa. Listo, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Se estaba refiriendo a la mujer que ungió sus pies con el frasco de alabastro. Entonces, nótese que en todo se menciona la palabra evangelio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Cuando hablamos de evangelio, ¿es el evangelio de quién? De Jesús. De Jesús. Buenas De nuevas de Jesús. salvación. De Jesús es el único evangelio que podemos anunciar, dice. Ahora, mire, si bien esta palabra de evangelio, por lo general, cuando hablamos del reino de los cielos, hay gente que se refiere exclusivamente a la salvación, pero nosotros tenemos que mostrar la cara completa de la moneda. Me perdonan que lo exprese de esta manera, pero es para que me entiendan. Yo tengo que mostrar la cara completa de Dios, la cara completa del reino. Dios es salvador en juicio. Es decir, por eso les digo, no anuncien chocolatina. Cuando usted le predica a la gente el evangelio chocolatina, la gente se queda. Apenas Dios le resuelve el problema, se va. Pero si usted a la gente le hace ver la necesidad de que tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Dios, entonces la gente entiende que Dios es salvación y que si yo no me arrepiento va a venir ¿qué? Un juicio, ¿sí? Entonces, el contexto del reino de Dios también implica la confrontación y el juicio, no solamente la misericordia. Vamos a repasar, ¿listo? ¿Me han entendido? Los dos primeros mensajeros son ¿quiénes? Jesús y exacto. El contenido del mensaje son dos palabras. Arrepentido y bueno. Muy bien. La motivación del mensaje es ¿por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Y el cumplimiento del mensaje es que predicamos ¿qué? El evangelio de Cristo. Evangelio. El evangelio. El evangelio de Cristo. Y vamos a ver el último punto. Jesús como el mensajero del gozo. Entonces, Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Son buenas noticias. A los abatidos,
Quizás tú estés abatido. A vendar a los quebrantados de corazón. Quizás hay un quebrantamiento en tu vida y hoy Dios te dice, yo he venido con un evangelio para, no solamente para que se arrepientan, miren que son las dos caras de la moneda, necesitamos arrepentirnos, pero primero tenemos que enseñarle a la gente eso, el arrepentimiento, volvérsela a Dios. Pero también Él es ese Dios que nos da sanidad, ese Dios que venda nuestras heridas, ese Dios que quita toda esclavitud del pecado, ¿sí? Ahora, si todavía tú eres de los que estás preocupado, angustiado, si todavía tú eres de los que sientes que tu corazón se quebranta fácilmente, que ante cualquier adversidad quieres huir, que te sientes atado al pecado, tienes que dejar que el evangelio de Cristo llegue a tu vida. Tienes que hacer de Jesús el Rey de tu vida. Tienes que permitir que el Espíritu del Señor venga a tu vida. Amén. Amén. Ahora dice, amén. He aquí mismo, Isaías 42:2. Mire el mensajero de Jesús como el mensajero de gozo. Mire lo que nos dice. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Dios te quiere sostener. Quizás sientes, has estado luchando, has vivido bien para el Señor, pero sientes que no puedes, que a veces tus fuerzas se debilitan. Hoy el Señor te dice, yo soy el que lo sostengo. Y entonces acá está hablando de Jesús, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hoy todos estamos clamando justicia. Queremos una reforma justa, queremos una reforma de la salud justa, queremos cosas justas, pero debemos saber que el único que trae justicia a nuestra vida se llama Jesús. Y cuando tú y yo ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza Amén. En Dios, entonces nosotros nos movemos desconfiados en la justicia de Dios. Amén. Y este mensaje del gozo en Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Qué rico que tú y yo tengamos esa lengua de sabios, que podamos hablar palabras al cansado, para despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Quieres tú tener palabras de sabiduría? ¿Quieres tú tener y ese mensajero? Pastora, que no se le escucha, pastora. No se le escucha. Estaba haciendo mímica. Voy a volver a repetir entonces. ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pena. Pastora, usted es tan amable y repite el versículo donde están las palabras de sabiduría, nada más. Ah, listo. Entonces desde ahí, ¿cierto? Entonces dice por así, favor. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Ay, qué pena con ustedes, yo no les estaba compartiendo la pantalla que era. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuántos quisiera que cada día usted reciba una palabra de sabiduría de parte de Dios para su vida y para darla a otros? Personas que Amén. Están angustiadas, que están afligidas, y yo quiero decirte, Jesús vino hace más de 2000 años, pero hoy sus palabras de sabiduría están vigentes para ti, para mí, para que tú y yo tengamos fortaleza y esperanza en Él, para que tú y yo confiemos en Él, para que tú y yo sepamos que a Él no lo asusta esto que estamos viviendo. Él tiene el control de todo, Él toma el control de todo. Yo te motivo a que le creas a Dios, a que tú sepas que en medio de cualquier adversidad, hoy ese mensajero de gozo está aquí. Amén. 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 Entonces, en Lucas 4:10, mire lo que Jesús dijo. Él leyó, él se paró, él fue al templo y se paró y abrió el rollo. En ese tiempo la Biblia no era como la tenemos ahora, sino en un pergamino, y él abrió el rollo y leyó estas palabras.
el Espíritu del Señor, o sea, leyó Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerdan que ahorita lo leímos? Isaías 61. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y yo quiero decirte, este mensajero de gozo hoy está aquí. Hoy te dice: yo estoy aquí para darte buenas noticias. Arrepiéntete, pero también tengo buenas noticias para ti. Estoy contigo, yo te sostengo con tu mano, como nos enseñaba el pastor Orlando. Yo te sano, yo te doy libertad. Amén. Entonces, vamos a repasar. La profe que repasa, soy así. Entonces, los primeros mensajeros fueron Jesús y Juan el Bautista. El contenido del mensaje: arrepentidos y volver. La motivación del mensaje es porque el reino de Dios se ha acercado. ha llegado. El cumplimiento del mensaje es el evangelio de Cristo. Él mismo vino y dio cumplimiento. Cristo. Y Jesús, como mensajero de gozo, está vigente hoy. Él te dice que Él es tu sostén, que Él es el que te sostiene, que Él es el que te levanta. Así que si usted en medio de esta situación está pasando por un momento difícil, quizás se siente débil, yo le invito a que ahí donde está vamos a orar. Va a cerrar sus ojos y le va a decir: Padre, gracias. Gracias por traerme tu evangelio. Dile: Padre, gracias por darme el mejor regalo, que es tu hijo, tu único hijo, para morir por mis pecados. Gracias porque puedo acercarme a ti y tener una libertad de perdón. Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las veces que no te he hecho Señor de mi vida. Dile: Señor, yo quiero que reines en mi vida, yo quiero que tú seas el rey de mi corazón. Señor, hoy entiendo que tú mismo viniste como mensajero. Jesús, gracias por ser tú mismo mi mensajero, traerme el mensaje de salvación como dice tu palabra, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, por venir a anunciarme tu palabra. Dile: Señor, hoy me vuelvo a ti, hoy me arrepiento y hoy reconozco que siempre, todos los días yo te necesito. Y dile: Señor, yo quiero que siempre el reino tuyo esté en mi vida, es decir, quiero que seas el Señor de mi vida siempre, quiero que gobiernes todas mis áreas, quiero que estés en mi corazón. Y dile: Señor, yo quiero que este evangelio que eres tú, Señor, yo lo quiero anunciar. Dígale: Señor, quiero anunciar tu palabra a los demás, quiero mostrarles a los demás tu amor, quiero anunciarles a los demás tu nombre y mostrarles que solo tú eres Dios, que tú eres la esperanza, Señor, no a sus problemas, porque de hecho tú sí nos ayudas a resolver los problemas, pero el peor problema que puede tener un ser humano es el pecado. Y mostrarle, Señor, que necesitamos volvernos a ti. Y dígale: Señor, gracias porque hoy sigue vigente ese mensaje de gozo. Gracias porque hoy, Señor, tú me dices: no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te levanto, no temas, yo doy palabras de sabiduría, yo soy el que sostiene. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí. Ay, no, Excelente, excelente la clase, profe. Me regalan 15 No, minutos que no he terminado. Espectacular. Me falta la transferencia. La transferencia del mensaje.
voy a compartirles un Jamboard, listo. Y en ese Jamboard ustedes van a darle clic y van a entrar ahí a ese Jamboard, listo. ¿Sí me están viendo la pantalla? Sí, señora. Hoy en internet está muy grosero porque también estudia los martes. No, ella dice que para entrar a un Jambo. Sí, pero es que no me puedo dejarles dar el link. Ah, ya. Ya aquí pongo el nombre mío. No sé. Pastora, no ha llegado el link. No, es que el computador se me puso lento, entonces no me ha dejado darse. Pastora, ¿es para colocar el nombre ahí? No, es para que hagamos la transferencia, listo, momento de transferencia. Yo iba a hacer también un taller con ustedes, pero ya no me da tiempo, pero al menos hacer la transferencia y el cierre, listo. Me perdonan que como tuve dificultades al principio y vea, esto se me tildó. Se le escuchó un eco, Pastora, pastora. pero muy excelente la clase. Dios la bendiga. Bueno, yo creo que vamos a cerrar ahí porque no me quiere abrir el Jamboard. Listo. Entonces, quiero cerrar la clase, decirles, preguntarles cómo se sintieron, si aprendieron. Cuéntenme. Estuvo muy buena la clase, pastora. Muchas gracias. Me llegó mucho el mensaje, la verdad. Dios la bendiga, estuvo muy bonita la clase. Sí, faltó como ese picante. Muy claro el mensaje, muy clara la clase. Muchas gracias por invitarnos Me para la alegra clase. mucho que Dios les haya hablado. Entonces ya saben que tienen una tareita y son los devocionales. Esos devocionales están espectaculares. Yo iba a hacer la primera tareita con ustedes, pero bueno, no se pudo porque ese Jamboard no me quiso funcionar. Pero entonces hasta la próxima que me inviten. Los amo mucho. Acá está mi esposo que quiere darles un saludito antes de colgar. Y bueno, muchas gracias por invitarme, pastor, si todavía está, y los profes, y Dios los bendiga mucho. Amén. Feliz noche para todos. Feliz noche, bendiciones. Gracias. Por hacerlo tan diferente. Gracias y bendiciones. Gracias, Dios la bendiga. Que el Señor les bendiga. Mami, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo le doy a esto? No se preocupe que yo ya termino la reunión y los que están en el celular a veces no los deja salir, entonces yo ya los voy a sacar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Pastora, para mí todo quedó muy claro, muy linda la clase. Dios la bendiga. Amén, que esté muy bien. Dios te bendiga. Pastora, No se los voy a feliz sacar porque Dios le asumo que bendiga. es que no los deja sacar el computador. Dios te bendiga, pastora.